Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y aprender de su palabra. Acompáñenos. Fraternal saludo para todos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos entrega nuevamente para seguir disfrutando acerca de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor porque Él sigue ministrando en nuestras vidas y sigue obrando conforme su palabra. Por eso damos gracias al Señor, pero también reconocemos la importancia de que la palabra de Dios se siga cumpliendo, que es otra razón por la cual agradecer al Dios Todopoderoso. Por eso oramos al Señor para que siga ministrando y obrando en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabe que tiene en toda la comunidad cristiana, en todo el mundo, personas que están orando por ellos, que están de acuerdo con ese principio y con ese valor como lo estaríamos de acuerdo con cualquier otro tipo de nación, que es el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las libertades, según lo establece las Sagradas Escrituras. Y por eso es muy relevante una iglesia que se levanta en oración y en apoyo a una nación que sabemos de que es una nación escogida, una nación especial dada por Dios. Una nación en la cual precisamente transcurren todos estos hechos, estos eventos trascendentales para la salvación de la humanidad, contemplados, expuestos en las Sagradas Escrituras, allí como parte fundamental, esta hermosa nación llamada Israel. Oramos y bendecimos la nación de Israel en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y rogamos para que el propósito de Dios se siga cumpliendo de una manera especial, para que la humanidad entienda que aquellos que amamos a Dios entendemos la importancia, como ya lo hemos mencionado, del respeto a la vida y el entender la importancia y el respeto a estos espacios en los cuales la palabra de Dios ha de iluminar de una manera especial para que muchos puedan acercarse y conocer el mensaje de Cristo Jesús. Hemos estado hablando reflexionando acerca del libro de los Corintios, dos hermosos libros, Primera y Segunda de Corintios, los cuales el apóstol Pablo se refiere a una iglesia donde habla de una manera muy amplia, porque precisamente todas nuestras iglesias deberían como verse en ese espejo del libro de los Corintios. Porque precisamente hablo de un espejo porque lo que hay allí en el espejo es un reflejo de lo que somos, y seguramente mucho de lo que habla allí en Corintios podemos verlo reflejado en nuestras propias iglesias y nuestras propias vidas, donde todavía nos ha costado entender por múltiples razones la importancia de seguir a Cristo Jesús con todo el corazón, con toda la vida. Así es que avanzamos al libro de los Gálatas, otra de las congregaciones a las cuales el apóstol Pablo se dirige. Y aquí vamos a observar algunos aspectos relevantes de este libro, de este hermoso libro, y dejemos que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios sea fluyendo en nuestras vidas y nos dé el entendimiento para poder entender y poder aplicar a nuestras vidas esta hermosa palabra. Empezamos entonces allí con los primeros versos en el capítulo número 1 de Gálatas, donde el apóstol Pablo se dirige a esta comunidad y les dice, se presenta Pablo, apóstol, y luego dice, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo de malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ya hemos visto que hay una tensión en la iglesia de los Corintios, en los cuales se trata de debilitar o de cuestionar la autoridad del apóstol Pablo, y aquí el apóstol Pablo entra en su carta a los Gálatas dando una descripción de una manera muy específica acerca del llamado que él tiene, que es un llamado especial. Podemos colocarlo así, muy igual al caso del llamado que Dios le hizo a Moisés en su momento. O sea, Moisés no lo llamó un hombre, o sea, Dios llama de una manera especial a Moisés para que elabore una labor. Así es que el apóstol Pablo entiende con claridad de que el Señor no lo llamó en los tiempos en los que él podía observar algunos aspectos en relación a la iglesia en sus primeros días de surgimiento con el ministerio de Jesucristo. Quizás estaba en una edad demasiado breve, corta. Sin embargo,
Dios no lo está llamando en ese momento. Cuando Esteban está predicando el Evangelio, entendemos de que allí la palabra del Señor nos expresa de una manera especial de que la gente se ofendió con Esteban porque les hablaba de Cristo Jesús, y la palabra del Señor dice también que dentro de ese grupo estaba el apóstol Pablo, quien estaba observando a aquellos que predicaban el Evangelio para llevarlos precisamente a los circos romanos y destruirlos. Entonces el apóstol Pablo dice, o sea, yo no fui llamado por alguna razón en ese momento, pero sí he sido llamado de una manera especial. He sido llamado por Cristo Jesús, o sea, el mismo que llamó al apóstol Pedro, a Jacob, a Juan, a todos ellos, o sea, fue el mismo que me llamó. A ustedes los llamó cuando estaba en esta tierra, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, llamó a los apóstoles cuando Jesús estaba en hueso y carne, aquí presente entre nosotros, pero él dice, yo fui llamado después de que él resucitó. Y conocemos a través del libro de Hechos el llamado que Dios le hace a Pablo para que sea uno de sus discípulos. Entonces, haciendo esta salvedad para que la iglesia pueda entender, o sea, la autoridad de Pablo para traer la palabra del Señor, es la palabra que les traigo a ustedes, una palabra de Dios para sus vidas. Entonces, en los primeros versos lo que les va a decir es, recuerden que no hay otro evangelio. Eso sí es muy claro. O sea, como dice el Señor Jesucristo, cuando algunos tratan de acercarse a Él y decirle, Señor, hay otros que están predicando, pero no están con nosotros. Y Él les dice, los que están con nosotros, vamos en la misma dirección en torno a la comprensión de lo que es el Evangelio. O sea, el que es con nosotros no es contra nosotros. O sea, aquellos que predican a Cristo Jesús, este Evangelio les tenemos como parte de familia, de la familia en Cristo Jesús. O sea, no interesa el credo, no interesa la religión, no interesa la denominación. Y cuando hablamos de credo estamos hablando de esos pensamientos o dogmas humanos, porque cuando nos hablamos a la palabra de Dios estamos hablando de palabra que es de vida y vida en abundancia. Ahora, el apóstol le va a decir con claridad el hecho. Dice el verso número 8 del capítulo 1, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esto es muy importante entenderlo. O sea, porque alguien puede decir, no, pero es que simplemente es cuestión de que alguien trae un evangelio hablándonos diferente de Cristo, hablándonos de que no hay la resurrección, hablándonos acerca de que no existe el cielo, acerca de que Jesucristo no vino a esta tierra como un ser humano, y pensamos que bueno, que ese puede ser otro evangelio, y sí, claro, ese es otro evangelio, pero podemos pensar en aquellas personas que están dentro, por eso dice el apóstol Pablo, así nosotros mismos les hablemos de otro evangelio. Porque el evangelio tiene que ver con el respeto a la iglesia, el aprecio a la iglesia, el amor a la iglesia de Cristo Jesús. O sea, es el hecho de entender que alguien puede hablar de un evangelio diferente y puede hablar de la salvación, hablar de la resurrección, hablar del infierno, hablar acerca de la Trinidad, puede hablar de muchas de estas cosas que están contempladas en las Sagradas Escrituras. Pero su vida puede ser una vida que no está llevando a otros al reino de los cielos. O sea, se está perdiendo él y perdiendo a otros, y muchos otros se están perdiendo. Recuerden, no es por la comprensión de los dogmas y las normas, los conceptos que se dan dentro de la palabra de Dios los que nos van a llevar al cielo, sino que es el cumplimiento y la obediencia a la palabra de Dios la que nos acerca al Padre Celestial, al Padre Todopoderoso. Por eso entonces él dice acá de una manera muy especial, o sea, si alguien a ustedes los está desanimando, ese es otro evangelio. Cuando alguien va a hablar mal, ¿verdad?, de algún tipo de autoridad con el fin de destruir, porque hay críticas que son constructivas y tenemos la capacidad de poder recibir las críticas que son constructivas, porque esas personas que nos dicen algo tienen el propósito, no solamente de decir, sino también de participar de una manera muy puntual para que las cosas sean mejor cada vez más y más. Y todos construimos el cuerpo de Cristo Jesús, construimos la iglesia, construimos el reino del Señor. Pero si alguien viene a destruir, a desanimar, a debilitar, ese es otro tipo de evangelio. O sea, no es el evangelio que Cristo Jesús ha traído conforme el don del Espíritu Santo, conforme el fruto del Espíritu Santo, conforme las manifestaciones especiales del Espíritu Santo. Así es, todo aquel que nos está motivando y animando y llenando de gozo, de alegría, para impulsarnos hacia la palabra de Dios, para ser fieles a nuestras palabras, porque no hay nada más terrible ante los ojos del Señor que esas personas que mienten y que le mienten a Él porque hacen un compromiso delante de su presencia y luego buscan cualquier causa o justificación para huir, porque como en ese espacio o en ese lugar no han llenado de una manera especial sus expectativas humanas, carnales, que no son espirituales, entonces siguen hablando de quizás del evangelio, pero no del evangelio de Cristo Jesús, porque con su actitud y con sus acciones están haciendo algo diferente. Y es lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios
Y ahora le está diciendo entonces a los de Gálatas, dice, iglesia de Gálatas, no hay otro evangelio, solo hay uno, que es el de Cristo Jesús. Y venga quien venga a hablarles de un evangelio diferente, que no es solo palabras, sino testimonios, acciones, hecho, compromiso, amor, entrega. O sea, si viene alguien diferente, entonces le dice, considere anatema. Verso 9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. O sea, que todas las maldiciones caigan sobre esas personas que quieren hablarnos de un evangelio diferente. Hoy escuchamos incluso a líderes de tipo político hablar acerca de la persona de Cristo Jesús. Y déjeme decirle, todo eso sea el presidente del país que sea. Escuchamos hace poco al presidente de Venezuela hacer un discurso acerca de una biografía de Jesús de Nazaret. ¡Qué horrible! Falta de datos, falta de datos históricos, de comprensión del texto de la vivencia y de las prácticas ministeriales de Jesús de Nazaret. Y el Señor dice, esas personas sean anatemas. Ahora alguien puede decir, pero pastor, son autoridades, entonces hay que respetar y hay que orar por ellos. Sí, oramos al Señor por todos, pero la Biblia dice muy clara, y dice que así oremos por ellos. El Señor sabe esas personas que están buscando distorsionar el mensaje, la palabra del Señor, con otros tipos de propósitos. Ahora, miramos lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el ministerio de Pablo, y en el verso número 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me aparté desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Sigue el 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo. Así es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él está recibiendo un discipulado directamente del Señor. O sea, él conoce a Cristo Jesús, hace una especie de retiro, llamémoslo más bien un acercamiento espiritual a través de un tiempo. Dice que está como 3 años ausente de esos espacios espirituales. Seguramente, o sea, necesitaba aprender mucho porque el impacto de todo lo que estaba pasando en ese momento, y sobre todo para aquellos que de alguna manera son intelectuales o académicos, el razonamiento les cuestiona, les crea muchas dificultades. Por eso es importante lo que habla la palabra del Señor sobre eso. Es relevante que el Señor ministre a nuestras vidas y nos haga entender de una manera muy específica que cuando Él nos llama con un propósito específico y nos prepara y nos forma. Y fue lo que pasó de una manera especial con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hizo fue precisamente estar dispuesto para que el Señor le formara, y fue la forma en que Dios usó para formar al apóstol Pablo. Recordemos lo que está diciendo, o sea, él no fue a recibir directamente un discipulado del apóstol Pablo o de los apóstol Pedro o de los otros apóstoles, sino que el apóstol Pablo recibía directamente del Señor estas enseñanzas, este conocimiento maravilloso de la palabra del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Ahora, cuando podemos entender lo que el Señor va ministrando, Él está siendo consciente en esto sobre un conocimiento que recibe de Dios. Y luego entonces avanza y nos habla sobre una tensión que se da, porque dice, o sea, yo recibí del Señor y bueno, o sea, coloco esta figura acá donde supuestamente los apóstoles que sabían más acerca de las enseñanzas de Cristo deberían de estar prestos para corregir al apóstol Pablo cuando se equivocara. Pero aquí vemos cómo el apóstol Pablo está corrigiendo aún a los apóstoles en sus momentos. Por ejemplo, el caso cuando tiene una confrontación con el apóstol Pedro, porque Pedro estaba entrando en una dinámica donde no quería conocer acerca sobre la fidelidad y el acercamiento hacia esas comprensiones de los sujetos en cuanto a la palabra. O sea, ser claro, ser transparente en la palabra del Señor. O sea, no se trata de fingir ser un cristiano o disfrazarnos de cristianos dependiendo de las condiciones. Se trata de tener fidelidad a Dios y saber qué hacer en sus momentos, pero sin negar nunca la palabra del Señor. Invocaré tu santo nombre.
apóstol Pedro había pasado por una experiencia bastante compleja, bastante difícil, cuando negó a Jesús 3 veces, pero al parecer como que no había entendido todavía lo que significaba amar al Señor, glorificarle a Él de una manera especial. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras, aquí dice el verso número 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí sí que hay un problema delicado, y es la actitud de muchos creyentes y muchos cristianos que actúan de una manera cuando están solos, pero actúan de otra manera muy espiritual y muy santificados cuando están cerca de sus autoridades. Y aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo al apóstol Pedro, le está diciendo, lo confrontó. La expresión cara a cara parece una expresión muy violenta. Algunos dicen que le fue fuerte con el apóstol Pedro, diciéndole que fuera conciso, que fuera serio en su responsabilidad espiritual, que no utilizara ese disfraz de cristiano y luego buscaba aparentar en esa dualidad con los gentiles y con los que eran los hermanos de la iglesia. Entonces hay muchos cristianos así. Hay otros que dicen, a mí no me importa, no me interesa lo que digan los demás, yo soy el que soy en todas partes, y son agresivos, y entonces dicen, este soy yo. Una lástima es que justifiquen sus malas actitudes o vicios o tensiones que se pueden producir dentro de un contexto, y eso es que hay que prestarle mucha atención, porque últimamente hemos escuchado pastores internacionales que dicen que que esto no es problema, que el cigarrillo no es problema, el cigarrillo, ya sabemos los daños que pueden ocasionar el ser humano, y que algunas culturas cristianas lo evaden, incluso algunos lo tienen hasta como por un pecado. Esas personas que dicen así, ojalá leyeran el libro de Corintios, porque el hecho de que yo sienta de que no es problema a consumir algo a la luz de la palabra del Señor, entendiéndolo a la palabra de Dios, pues, no significa el hecho de que lo pueda hacer y no le interesa, porque es que estoy siendo muy sincero y esto es quien soy. No, el apóstol Pablo es claro cuando dice que si hay algo que dentro de un espacio o a una persona les es cuestión de tropiezo, que entonces pensémoslo y seamos muy prudentes. Entonces sé que hay ministros que sin ningún problema, sin importarles, y entiendo las culturas y todo esto. Hace poco se hablaba acerca de uno de los mejores futbolistas del mundo, Cristiano Ronaldo, que saluda a una persona que tiene problemas de parálisis. Es una pintora mundial, le regala un cuadro y ella le abraza y le agradece, y de una vez dentro de esa cultura ya eso era considerado una infidelidad, una violencia sexual contra esa persona, y por eso tuvo algunos problemas con la justicia, y ahí trataron los abogados y en su contorno tratar de solucionar el asunto, pero es el hecho de que en una parte o en un sector algo sea considerado nocivo o dañino, y para mí no significa que yo puedo ir y violentar y decir que eso no. Tenemos que saber actuar, ser prudentes, como dice la palabra del Señor. Seamos prudentes, dice la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo nos dice que seamos prudentes donde quiera que estemos. Ahora, se hace la reprensión al apóstol Pedro en el capítulo 3, nos habla sobre el espíritu que se recibe por la fe. Y aquí hay una exhortación muy fuerte, demasiado fuerte, a la iglesia de los Gálatas, que dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora habéis de acabar por la carne? Ese es otro llamado muy puntual a la iglesia cristiana y a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? Nosotros no podemos dejar que nada ni nadie nos mueva en nuestra vida espiritual de fe hacia Dios. Como dice la palabra del Señor, hay gente que empiezan del Espíritu y terminan en la carne. Y recuerden, todos aquellos que son ministros y que son líderes, recuerden que esto no está dirigiéndose solamente a miembros de la comunidad, principalmente a ministros y líderes dentro de las iglesias cristianas que empiezan a servir al Señor con todo su corazón, pero luego terminan en la carne, en asuntos más de tipo temporal. Luego nos habla sobre un pacto, el pacto de Dios con Abraham,
que ya nos hace nexos, y le dice, la iglesia fue anexada de una manera especial, fue fortalecida con este gran pacto que Dios hizo, el cual nos provee un propósito especial en la salvación, y eso se va sellando a través de la ley, una ley que tenía un propósito en su momento para que la gente entendiera que eran pecadores y que ese pecado les dificultaba su comunión con el Señor. El verso 28 del capítulo 3 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y lo dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la relevancia. O sea, hay un pacto con Abraham, se va consolidando con el pacto que Dios hace a través de Moisés, y mucho más en su cumplimiento a través de Jesucristo. Recordemos que ahora el pueblo de Israel, reconocemos que Dios ama a este pueblo, a esta nación, pero también reconocemos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, que este pueblo en su gran mayoría rechazaron a Cristo Jesús. Ellos rechazaron a Cristo Jesús y todavía siguen esperando su Mesías. Y la palabra de Dios dice que la salvación se dio a través de Jesucristo, y que precisamente esto del Mesías que espera el pueblo de Israel también será otra de las señales que se van dando en su momento para hablarnos del fin, de lo que es los asuntos materiales y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene en el capítulo número 4, de los versos 8 al verso 19, que nos habla sobre la exhortación contra volver a la esclavitud. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 16, capítulo 4. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Son unas exhortaciones que el apóstol Pablo entrega a la iglesia de los Gálatas y les dice: ¿qué ha pasado? Recordemos que ha venido de hablarle fuertemente a la iglesia de los Corintios, y ahora va a la iglesia de los Gálatas y les dice: ¿qué está pasando también en la iglesia de los Gálatas? O sea, muchos que iban en el espíritu ahora están terminando en la carne, están escuchando ya otros tipos de evangelio que lo que hacen es apartarlo del Señor, y empieza a hablar aquí sobre la tensión que existe en ellos. Por eso en el capítulo número 5 les va a hablar acerca sobre estar firmes en la libertad en Cristo. Y dice: estad pues firmes, capítulo 5, verso 1 en adelante, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, nosotros tenemos la libertad, es porque obedecemos a Cristo Jesús. O sea, la libertad no es hacer lo que se quiera, eso es esclavitud. ¿Estamos entendiendo? Eso significa adicciones, vicios. O sea, cuando una persona está haciendo lo que quiera y simplemente ve la adicción o el robo, el asesinato y todo esto, o sea, eso es lo que llama libertad. Eso es lo que llama el mundo hoy en día libertad. En Colombia, precisamente, las leyes se están fundamentando no en los derechos de una sociedad, sino en los deseos y los anhelos de los sujetos. Ese es el querer. Y hoy en día la sociedad respeta más el querer o el deseo o el anhelo del sujeto, aún, ¿verdad?, que lo que es la sociedad en sí. Ya no les interesa la sociedad en sí, sino que les interesa es complacer al sujeto, porque el sujeto significa un voto, mucho más en los movimientos democráticos. Pero después de que les dan esta ley y están esos movimientos que les han hablado de libertades, porque pueden hacer lo que quieran, luego vienen con grandes presiones y los dominan, los controlan y los esclavizan, porque Satanás viene a esto, viene a matar, a robar y a destruir. Por eso lo dice claramente la palabra del Señor, y lo hemos visto históricamente a través de lo que se ha llamado el comunismo o el socialismo. Esos movimientos políticos o ideologías vienen a esas tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Hasta ahora no hay ni una sola evidencia de que esos asuntos ideológicos funcionen. Hablan de unas narrativas muy hermosas, muy agradables, un evangelio muy diferente, pero luego entonces atrapan al sujeto y lo esclavizan. Y el apóstol Pablo dice: por favor, la libertad está en Cristo Jesús. No piensen en el hombre, en ideologías, en movimientos políticos, en religiones, sino en Cristo Jesús. Y luego les habla sobre las obras de la carne. Les dice que dejen que el Espíritu Santo controle sus vidas. Capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Y luego dice, porque los deseos de la carne son, y empieza a hablar, son los deseos. Por favor, allí lean la palabra del Señor. Son las obras de la carne, son los deseos que hay en el sujeto. Cuando nos habla, y ejemplo, las hechicerías, las idolatrías, las enemistades, las fornicaciones, los adulterios, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, y todo esto, o sea, son lo más oscuro y horrible que hay en el sujeto o en el ser humano. Eso es lo que se explora, y bajo esos grandes errores de comportamiento en el sujeto humano es donde se están estableciendo las leyes humanas hoy en día, y en nuestro país, en Colombia, como en otros países. O sea, por eso no es en las obras de la carne. Cuando entendemos bien el fruto del Espíritu Santo, cuando dice el fruto del Espíritu Santo es bondad, es benignidad, es paciencia, es mansedumbre, es templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Si queremos una nueva sociedad, recuerden, no es a través de movimientos políticos, es a través de la palabra del Señor. Necesitamos urgentemente ser líderes de movimientos políticos que tengan mínimos respetos a Dios, a la palabra, a su iglesia. Y eso nos va a facilitar la tarea. Pero si usted como creyente y yo como creyente no entendemos esto, entonces estaremos haciendo más compleja la misión de la iglesia acá en la tierra y en nuestro país, ¿sí? Por eso, mientras se pueda ejercer el derecho para elegir a esas personas, elijamos a aquellos que son respetuosos con Dios de verdad, de corazón, ¿sí? No son cristianos, es obvio, pero son personas que tienen de alguna manera un respeto por los asuntos espirituales. Si hubiese un líder excelente, y ojalá Dios permita que algún día veamos uno de esos líderes que aman a Dios con todo su corazón y entienden la importancia de dirigir un país no conforme y en el fundamento a las obras de la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. Y entonces así, avanzando en el capítulo número 6, el apóstol Pablo les dice lo siguiente, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo acá a la iglesia. Si hay alguien que está con algún problema espiritual dentro de la congregación, ayudémosle si se quiere dejar ayudar, pero no, si usted sabe que acercarse a esa persona le produce daño, desánimo, a veces hasta incomodidad, entonces mejor déjelo. O sea, Dios no lo va a juzgar a usted por eso, porque sabe lo contaminado y lo dañado que está esa persona en su vida espiritual, porque está andando conforme en las obras de la carne, predicando otro evangelio. Así está anunciando que Cristo resucitó entre los muertos, que hay un cielo que nos espera y muchas de esas cosas, pero en sus prácticas y en su compatibilidad entre lo que dice y hace y en lo que se ha comprometido con sus experiencias de vida. Con Dios no se puede jugar. Y así el apóstol Pablo entonces va terminando con lo siguiente, cuando dice, hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así termina el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Gálatas, con el fin de que ellos puedan fortalecerse en el Señor, hablándoles de una manera muy especial, que permanezcan en el espíritu. Estuvieron en la carne, estuvieron esclavizados, entonces no volver atrás, es ir siempre hacia adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret, dejando que el Espíritu de Dios siga haciendo la obra. Sabemos en quién hemos creído, sabemos los compromisos que hemos hecho a nivel verbal, de compromiso ante Dios, ante una comunidad. Entonces no se trata de decir algo y mañana otro y otro y otro, es infidelidad. Cuando somos conscientes en Cristo Jesús, permanecemos en Él, le damos la gloria, la honra y la alabanza, porque Él lo merece. Amado Padre Celestial, bendice toda tu iglesia, bendice todo tu pueblo, derrama unción y bendición, oh Santo de Israel, y ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer como una iglesia, Señor amado, que tú, Señor Jesús, tienes en tu corazón para cumplir un propósito específico acá en esta tierra. Sigue usándonos a nivel de iglesia, a nivel de familias, a nivel personal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar el mensaje que ha recibido. Si le ha gustado este video, por favor, denle like, suscríbase a nuestro canal y divúlguelo con otras personas que usted conoce, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.